Bendiciones con todos. Tema 5. Las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando, estudiando, aprendiendo en la segunda carta pastoral, la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo amado. Hoy día vamos a hablar de un obrero aprobado, ¿sí? Un buen cristiano, uno que predica la palabra de Dios, un pastor que predica la palabra de Dios, un evangelista que predica la palabra de Dios, no otras cosas. De eso vamos a hablar. Y vamos a leer en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 26. Pongamos la atención a esta lectura muy interesante. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire lo que le dice, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Usar bien la palabra de verdad, ¿qué quiere decir? Predicar ella misma, porque esa palabra que convierte el alma. Hoy día han involucrado, han metido en la palabra muchas cosas que no tienen que ver nada con la palabra de Dios, como la filosofía, la pedagogía, la psicología y entre otras cosas, que más bien han diluido la palabra de Dios. Y aquí la recomendación que le dice Pablo a Timoteo y que le diga a la iglesia es que presenten la palabra bien, que la usen bien la palabra de verdad. Y si queremos ver almas convertidas, si queremos ver vidas rendidas al Señor de verdad, de todo corazón, tenemos que usar bien la palabra de Dios. Tenemos que usarla sabiamente. Es más, bajo la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios hay que presentar la palabra de Dios. Y dice más evitas profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mire, esas discusiones interminables, que si esto es así, que si esto es asado, terminan en la impiedad, no acercan al Señor. Y dice, aquí pone ejemplos, y su palabra carcomerá, ¿sí?, como gangrina, de los cuales son Himeneo y Fileto, dos personajes que se desviaron de la palabra, que se desviaron de la verdad, dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, le dice Pablo, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire, apártese de iniquidad. Iniquidad son todas esas cosas, esas palabrerías, esas cosas vanas. ¿Sí? El que invoca el nombre del Señor tiene que apartarse de esas cosas para poder hacer un buen trabajo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Qué cosa, ¿no? Dice que hay de todo, ¿sí? Hay de todo en el mundo, pero el cristiano, el que ha venido a Cristo, el pastor que ha venido a Cristo, el evangelista que ha venido a Cristo, que si quiere predicar la palabra de verdad, si quiere que otras almas se conviertan, tiene que limpiarse de estas cosas, tiene que dejar todas esas cosas a un lado. ¿Sí? Y llenarse del conocimiento de Dios, y ese conocimiento de Dios le va a equipar su vida y le va a capacitar para presentar bien esa palabra para que otros también vengan a los pies de Cristo. ¿Sí? Así que si alguno se limpia de estas cosas, mire, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuestos para toda buena obra. Entonces, por favor, hay que desechar tradiciones. Los fariseos, ¿cuántas tradiciones no pusieron a la palabra? ¿Cuántas tradiciones? Las religiones, ¿cuántas tradiciones han inventado que le dan más importancia a la misma palabra? Por eso no hay resultado en el mundo. Por eso son pocos los que se convierten, y muchos de los que se convierten patalean por esas malas enseñanzas que hay. ¿Sí? Si queremos estar dispuestos para toda buena obra, aquí el Señor dice que nos limpiemos de todas esas cosas.
Que la dejemos a un lado y nos dediquemos a enseñar solo la palabra de Dios. Y miren lo que dice Pablo, le dice a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz, con las que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sí? Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contiendas. Le insiste en esto el apóstol Pablo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá les conceda a Dios que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Qué tremenda palabra, oiga. Qué tremenda. Si no entendemos con esta palabra, no sé cómo lo vamos a entender. Pero el Señor nos dice, hay que enseñar la palabra de Dios. Y para poder enseñar la palabra de Dios, hay que desecharse todas esas cuestiones necias. ¿Sí? Todas esas cuestiones necias hay que desecharlas. El apóstol Pablo le exhorta a Timoteo a recordar a los creyentes que no discutan sobre detalles sin importancia o que tengan discusiones necias. ¿Cuántas religiones discuten unas con otras? Que si Jesucristo es Dios, que Jesucristo es hombre y que es el arcángel y cuántas cosas, hermano. Y la palabra de Dios lo dice claramente. Claramente dice que Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre con dos naturalezas. ¿Cuál es el problema? Si la palabra lo revela. No discutas, no pierdas tiempo con eso. Dedícate a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ahí dice entre comillas palabras profanas y vanas palabras. Todas esas palabras no tienen sentido, no edifica nada. ¿Sí? La palabra de Dios sí edifica. La palabra de Dios sí construye el alma. La palabra de Dios, que es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, discierne las intenciones del corazón, los pensamientos, desnuda todo. Es la palabra de Dios, porque esa palabra tiene poder, ¿sí? Tanto poder, yo siempre pongo de ejemplo que Jesucristo le dijo, su amigo Lázaro tenía 4 días en el sepulcro, su hermana dice, maestro, ya hiede, y Jesucristo le dijo, Lázaro, ven fuera. Qué poder que tiene la palabra del Señor, que ese hombre que estaba descomponiéndose se levanta, vuelve a la vida. En segundos se regeneraron todos sus músculos, sus nervios, sus células que estaban podridas ya, se sanaron. Por eso dice Pablo, insiste, es la palabra que tenemos que predicar, porque esa que tiene vida, esa es la que tiene poder para cambiar la vida de otros. No psicologías, filosofías y cosas que no van. No tienen que ver nada con la palabra de Dios, nada. Porque tales argumentos son confusos, dice aquí, inútiles y además nocivos. Los falsos maestros amaban las disensiones y divisiones por sus sutilezas sin sentido y por sus detalles sin importancia. Sí, mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Póngale atención a esta cita bíblica. Si alguno enseña otra cosa, escuche, lo dice la palabra, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ojo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen, ¿qué nacen? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y le dice Pablo a Timoteo, apártate de los tales. ¡Qué palabra tan clara, tan profunda! Aquí lo dijo todo, aquí lo encerró todo el apóstol Pablo. Que tenemos que enseñar es la palabra. Si enseñamos otra cosa que no es la palabra de Dios, estamos envanecidos, ¿sí? Deliramos. Y por eso nacen los pleitos, las contiendas, las envidias, los pleitos, las sospechas. Por eso las iglesias viven dividiéndose en todas partes del mundo.
Porque hoy día casi no se enseña la palabra. Y no se ofendan por la verdad. No se ofendan por la verdad. Pero lo que hay que volver a la palabra de Dios. No es tarde para volver a enseñar la palabra de Dios. Porque ella es la que va a hacer cambio. Ella es la que va a convertir el alma. Ella es la que va a traer A veces escucho que se está orando por un avivamiento, por un revivimiento, y no hay ningún resultado de revivimiento ni nada. ¿Por qué? Porque se sigue enseñando cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y repito, vuelvo a leer esta cita bíblica para que la entendamos bien. Lo que dice el apóstol Pablo, bien claro. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, que no sea la palabra de Dios, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, devoción a las cosas de Dios, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Lamentablemente esto es lo que vemos hoy día. En muchas enseñanzas de hoy, eso es lo que vemos y por eso no hay resultados. No hay resultados. La iglesia, en vez de crecer en estos tiempos, ¿qué está pasando? Está decreciendo. Está mermando. Ahí está el dicho, que la puerta de salida es más grande que la puerta de entrada. Más son los que salen de la iglesia que los que entran. Porque no se está enseñando la palabra de Dios. No hay verdaderos convertidos porque no se está enseñando la palabra de Dios. Se está enseñando otras cosas. Entonces, reflexionemos. Pidamos al Espíritu Santo, ¿sí?, que nos moldee y que nos haga volver a la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios. Entonces veremos los resultados que veremos. ¿Sí? El Señor necesita ver resultados. Y para eso hay que enseñar la palabra de Dios. Para manejar la palabra de verdad correctamente, debemos estudiar lo que la Biblia dice y luego ponerla en práctica. ¿Sí? Estudiarla, volverla a estudiar a la luz del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. Pedirle discernimiento a Él, que Él nos dé entendimiento, cosas que no entendamos, ¿sí? Hasta poderla entender, poderla ponerla en práctica. Y después también, ¿por qué no predicarla? Para que haga efecto. Pero si no sucede esto, seguiremos viendo la iglesia decrecer en vez de crecer. ¿Sí? O a lo mejor se amontonará gente, se llenarán la gente. Pero así mismo como se llena, se van. Porque no se enseña la palabra. Alguien me dijo una vez, pastor, yo no sé, pero yo en una semana lleno una iglesia. Una semana. Pero en una semana se me van, dice. Yo le digo que falta la palabra, pues. Falta la palabra. Hay que darle un discipulado. Hay que capacitar. Hay que enseñar la palabra de Dios. Para que ellos se queden, comprendan lo que es la vida cristiana. ¿Sí? Eso está pasando hoy día. Hay mucha palabra que no es palabra de Dios. Y por eso no hay resultados. No hay. El diablo ha estado trabajando muy bien, muy sutil. Su sutileza la ha estado utilizando así como la utilizó con Eva y la hizo caer. Le mezcló la palabra, ahí la mezcló con mentira, con filosofía, la mezcló con un poco. No te vas a morir, come nomás, que el día que comas vas a ser como Dios, vas a tener fama, vas a tener prestigio. Lo mismo está diciendo hoy día. Sí. Predica elocuentemente, predica lo más bonito que sea, que le lleguen palabras bonitas al oído de las personas, que te vas a hacer grande, famoso. Pero las almas se están perdiendo. Las almas se están perdiendo porque no se está enseñando la palabra de Dios. Y eso da mucha tristeza.
Debido a que Dios examinará la clase de obreros que hayamos sido, eso sí, un día tendremos que rendirle cuenta. No nos vamos a escapar ninguno. Y allí no habrá discusión. Y allí no va, señores, que esto está más bonito, que esto le gustaba a la gente, que si yo hablaba directamente la gente se ofendía para mantenerlos en la iglesia, porque no se iban de la iglesia. Un día tendremos que rendirle cuenta al Señor. Yo te escogí a ti, yo te me llamé a ti para predicar mi palabra, no tus palabras. Para predicar mis dichos, no tus dichos. Para predicar, que prediques mis preceptos, no tus preceptos o los preceptos del mundo. Edifiquemos nuestras vidas sobre la palabra y edifiquemos la misma sobre nuestras vidas. Que sea la palabra de Dios, ¿sí? Que sea la palabra de Dios transformando nuestras vidas, transformando la vida de los que les predicamos. Porque solo ella nos dice cómo debemos vivir y cómo debemos servirle al Señor y a la comunidad. Los creyentes que ignoran la palabra de Dios ciertamente serán avergonzados en el día del juicio. Ciertamente, sí. Debemos hacer un estudio constante y diligente de la palabra de Dios. Eso es vital. O de otro modo, seremos adormecidos en negligencia hacia Dios y en nuestro verdadero propósito para vivir. Eso es lo que le dice Pablo. Ten cuidado, apártate de los que andan enseñando esas cosas, de lejito nomás, porque eso trae contienda. Y pone el ejemplo de dos que se apartaron de la verdad, torcieron la verdad, Himeneo y Fileto. Eso decían que ya la resurrección ya se había efectuado. Ya se había efectuado. ¿Sí? Y trastornaron la fe. Mire, contagiaron a otros. Hicieron que otros se apartaran de la verdad. Y eso tendrán que rendirle cuenta en el día del juicio al Señor. Límpiate de todas esas cosas malas. Todas esas cosas, límpiate. Sea un obrero aprobado, dice el Señor. Sí. Dispuesto para toda buena obra. Es la recomendación del Señor. Y qué maravillosa que es esta palabra, ¿no es cierto? Qué maravillosa. Y así debe ser un obrero aprobado. ¿Por quién? Por el Señor. A veces buscamos la aprobación del mundo. Dicen, como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. No. Debemos ser un obrero aprobado, pero para Dios. No importa lo que diga el mundo. No importa. ¿Sí? Lo importante es lo que diga Dios. La aprobación de Dios es más importante que lo que diga el mundo. Que lo que diga el mundo. ¿Sí? Imagínense. Entonces mejor es la aprobación de Dios. Es increíble los conceptos que tiene el mundo. Y a veces seguimos esos conceptos equivocados. Alguien me dijo una vez, la verdad, pastor, que a mí no me gusta como usted predica. Y se lo va a decir por qué. ¿Por qué entonces se pone terno y corbata para predicar? Yo hasta me reí en ese momento. Imagínense lo que dice el mundo. Como te ven, te tratan. No le gustaba como yo predicaba porque no me ponía terno y corbata para hacerlo. No, yo tengo la aprobación de Dios. ¿Sí? Y trato de predicar la pura palabra de Dios para que las almas de los oyentes sean convertidos al Señor. Y eso es lo que Él nos recomienda. Ahora, usted que está escuchando la palabra, yo no sé quién es, si es pastor, si es un miembro de una iglesia, ¿sí? O a lo mejor le va a rechinar, se va a poner bravo por lo que está diciendo acá. No sé. Pero esa es la verdad de Dios. Le estamos presentando la palabra de Dios. Y si usted quiere ser un verdadero siervo, ¿sí? Un verdadero servidor del Señor y hacer las cosas a cabalidad y predicar solo la palabra de Dios, tiene que aceptar al Señor, pero de todo corazón. Es que hay personas que han repetido una oración como la que le vamos a presentar y ya a veces le decimos, ya, listo, te felicitamos, te convertiste.
pero nunca entregaron su vida al Señor, nunca entregaron su corazón al Señor. Y viven como le dicta el mundo. No les interesa la palabra de Dios. Entonces, entregue su corazón al Señor. Entréguelo con toda su pasión. Busque ser un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, y después deje que Él le use. Nosotros aquí en cada video le presentamos la oración de fe. Cómo aceptar a Cristo. Usted puede hacerla con sus propias palabras. Solo un ejemplo una guía para que usted lo haga. Queremos que usted lo haga y se convierta verdaderamente al Señor. Dice la palabra, la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Lo aceptó el Señor. Ahora tiene que venir a sostenerse en la palabra. Tiene que meditar día y noche. ¿Qué le dijo el Señor a Josué para poder lograr conquistar la tierra prometida? No era que llegaban a mesa servida. Tenían que pelear con gigantes, con gente perversa, con ciudades amuralladas e increíblemente como Jericó, que nadie las podía conquistar. ¿Y cuál fue la recomendación? ¿Acaso no Dios le dijo: tienes que meditar de día y de noche en mi palabra para que seas prosperado? Y parece que Josué se hizo caso, ¿no? Porque pudo lograr conquistar esa tierra con la ayuda de Dios y la sabiduría que le dio la palabra. Usted que aceptó a Cristo, medite todos los días en la palabra de Dios, ¿sí? Si algo no entiende, diga: Espíritu Santo, no entiendo esta parte de la palabra. Ayúdame, dame sabiduría y conocimiento para entenderla, porque necesito obedecerla, necesito ponerla en práctica en mi vida y después necesito predicarla también. Es lo que hay que hacer. Y también orar. Converse con el Señor, Él escucha y le va a responder. Usted va a saber la respuesta de Él, créalo. Cante alabanzas, adórele, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y le contamos que hay espacio para usted y su familia en la iglesia. Seguimos aprendiendo, yo estoy aprendiendo, yo sigo aprendiendo. Juntos seguimos aprendiendo las verdades que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra fiel. Tu palabra que está allí para animarnos, para bendecirnos, para exhortarnos, para enseñarnos, Señor. Que esta palabra, Señor, esa palabra sea recorriendo, llegando a las vidas, a los corazones, y el Espíritu Santo haciendo que la escuchen, que la pongan en práctica, Señor, y trayendo resultados maravillosos para gloria y honra de tu nombre, Señor. Bendice esta palabra, Señor, que tenga su buen resultado, Señor. Sí, Padre Santo, que haya cosecha, que no llegue vacía, Señor, para gloria de tu nombre y testimonio del mundo, Señor. Y te alabamos y glorificamos tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, pero pongamos en práctica. Eso es clave, eso es fundamental. Y después reenviemos a otros, porque otros necesitan también saber estas verdades, poner en práctica estas verdades en sus vidas. Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día pero lleno de bendiciones.